y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Procediamo in pace. En nombre de Cristo. Amén. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que para convertir a los paganos elegiste a San Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, concede que el Evangelio de Cristo, predicado por él con tanta firmeza, sea anunciado fielmente con palabras y obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado». Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su justicia a las naciones. El Señor reveló su justicia a las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su justicia a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su justicia a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su justicia a las naciones. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y a sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es Rey.
El Señor reveló su justicia a las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús envió a sus 12 apóstoles diciéndoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla, invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hoy celebramos la fiesta del apóstol San Bernabé. Aquí el Evangelio de hoy la lectura de hoy, claro, también el Evangelio, pero queriendo comentar la lectura, es realmente muy, muy interesante porque en Antioquía había mucha gente que se creía, mucha gente inclusive pagana que se convertía. Y entonces la iglesia de Jerusalén, o sea, San Pedro, el Papa, entonces envía a alguien para ver qué es eso que está ocurriendo. Y eso ya nos muestra cómo había desde el inicio de la Iglesia una jerarquía en la Iglesia. La Iglesia no es que todo el mundo en el inicio era igual. No, había una jerarquía. Y había una jerarquía inclusive entre apóstoles, ¿no? Y eso lo podemos ver como San Juan Evangelista, cuando llega después de la resurrección, llega al sepulcro y llega primero que San Pedro, pero no entra primero. Deja que San Pedro entre primero. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando en Pentecostés quien habla, quien toma la palabra, claro, todos hablan, pero especialmente, en modo particular, es San Pedro. Y así sucesivamente ya vemos que hay una jerarquía, el Papa, que es San Pedro, y el resto. Y entonces, esa jerarquía no es solamente una jerarquía de honor, de honra, entonces es el primero y bueno, se le deja pasar el primero, sino que tiene un poder efectivo, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso no es otra cosa sino una fórmula jurídica por la cual le daba no solamente una autoridad espiritual, sino también una autoridad social, o sea, sobre la sociedad de la Iglesia. Y entonces, claro, llega aquí la situación en que la Iglesia
en Antioquía está creciendo, entonces la Iglesia de Jerusalén, el Papa, envía a un apóstol para ver qué es lo que está sucediendo. Al enterarse de esto, la Iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Y fíjense, ¿cuál es la norma de la Iglesia? Porque la Iglesia no es como un partido político o un gobierno o una empresa que, hace su plan quinquenal de apostolado. No, la Iglesia, claro que se prepara, claro que hace planes de apostolado, pero eso es absolutamente secundario, porque lo principal, una vez que el apostolado no lo realiza la persona, sino que es Dios que produce las conversiones a través de las personas, lo que la autoridad tiene que ver sobre todo es la gracia divina. ¿Qué es lo que Dios y cómo es que Dios está actuando? Y fíjense aquí, entonces, dice la lectura. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Entonces, la Iglesia tiene que vigilar, tiene que controlar, lógicamente, para eso está, para ayudar a las personas a seguir los pasos de Dios. Pero no es a seguir una doctrina humana, sino es a seguir una doctrina divina y una gracia que inspira a las personas a seguir un camino. Y es por eso que San Francisco de Asís hizo un camino totalmente inédito, una pobreza absoluta. No por amor a la pobreza, pero sí por un desapego a todas las criaturas de una manera casi absoluta. Después, en el corazón absoluta, en la práctica tuvo que mantener algo, ¿no? Porque claro, necesitaba comer, necesitaba vestirse, pero lo mínimo indispensable. O tenemos a un Santo Domingo de Guzmán, que él también hizo una orden religiosa sin mendicante, o sea, tenía que pedir limosna para vivir. O tenemos a un San Ignacio de Loyola. Cuando, sin embargo, hay autoridades que no quieren ver la gracia de Dios, sino quieren manejarse con criterios humanos, o también porque Dios no permite que la autoridad vea claramente la situación, se dan problemas. Y es, por ejemplo, el propio San Ignacio de Loyola, la Universidad de París hizo un memorial contra él acusándolo, y una de las acusaciones que le hacía precisamente era la cuestión del hábito, porque los jesuitas no tenían un hábito propio. Entonces la autoridad de París le dijo, ¿y qué pasa que no tienen un hábito propio? Tienen que tener un hábito propio. O como Santa Teresa de Jesús, que fue llevada a la Inquisición, ¿no? Precisamente porque fue acusada. O San Ignacio de Loyola, que también tuvo que estar delante de la Inquisición, que le prohibió, ¿no? Le prohibió predicar, ¿no? Le prohibió predicar al inicio, antes de que fuese ordenado sacerdote. Exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor. Entonces, no solo la autoridad eclesiástica tiene que reconocer la gracia de Dios, sino que tiene que fortalecer la gracia de Dios. Esa gracia de Dios en las órdenes religiosas está puesta se expresa mediante un carisma, mediante un modo de ser, y ese carisma está, como dice el Código de Derecho Canónico, le ha sido dado al fundador. Y el fundador, todo aquello que ha dejado el fundador y que ha sido reconocido por la Iglesia como verdaderamente dado por Dios, eso la propia Iglesia tiene que ayudar a mantenerlo, ¿no? Entonces, cuando la Iglesia Católica aprueba un carisma, todos los miembros de la Iglesia, todas las autoridades de la Iglesia, los obispos, los cardenales, etcétera, etcétera, tienen que
ayudar y colaborar a que ese carisma fortalezca y crezca, ¿no? Sin, naturalmente, querer cambiarlo. Es, por ejemplo, lo que una vez el Papa Carafa, que había sido previamente amigo de San Ignacio de Loyola, después cuando subió al trono pontificio, le había tomado una antipatía a San Ignacio, porque San Ignacio, antes de ser papa, este Papa Carafa no le había aceptado ciertas cosas y le cambió algunos puntos que afectaban al carisma. Claro, era más por rabia, era más por esas cosas, ¿no?, que ocurren. Pero bueno, cuando se murió el Papa Carafa, los jesuitas volvieron a hacer lo que antes habían hecho porque les afectaba gravemente al carisma. Entonces es pero interesante Bernabé. ¿Por qué llegó a esa conclusión Bernabé? ¿Por qué hizo ese apostolado Bernabé? Porque Bernabé era un hombre bondadoso, interesante, bondadoso, señal de que ahí está el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Entonces era una persona devota. Por eso el beato Marcelino Champagnat decía que como superiores, los superiores de las casas, tienen que ser personas probadas en virtud. No es tanto que sean buenos gestores, ¿no?, que a veces podemos tener la tentación, entonces quiero tener un buen gestor. No, tenemos que buscar personas probadas en virtud, personas muy virtuosas, llenos del Espíritu Santo. Él estaba, y de mucha fe. Entonces toda su vida él la orientaba con la fe y no con criterios humanos. ¿Qué ocurrió después de que San Bernabé aprobase es el camino que habían tomado en Antioquía? Y una gran multitud adhirió al Señor. Bueno, pero fíjense cómo era todo llevado por el Espíritu Santo y cómo es importante ser abiertos al Espíritu Santo. Un día, mientras celebraban el culto al Señor, el culto del Señor, y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, es muy, muy importante oír y querer sentir los pasos de Dios en la historia. Y hoy en día también Dios nos habla, también Dios habla al mundo, también Dios envía nuevos Bernabés, nuevos Saulos. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, vamos a pedirle a la Virgen de Fátima que nos haga descubrir quiénes son esos nuevos Saulos, quiénes son esos nuevos Bernabés, para poder seguirlos con todo el corazón, para ser fieles a la gracia divina, a las inspiraciones del Divino Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebido.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica con tu bendición, Señor, los dones que te presentamos y enciende en nosotros la llama de tu amor, que impulsó a San Bernabé a llevar a los paganos la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso, con los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Jesús es alimento y su sangre bebida verdadera. Vivirá para siempre el hombre nuevo, el que come de este pan y de este vino. Vivirá para siempre el hombre nuevo.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Después de recibir el anticipo de la vida eterna, te suplicamos, Padre, que lleguemos a poseer en plenitud lo que celebramos sacramentalmente en la fiesta del apóstol San Bernabé. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.